Sí, ahora Amado sí. Padre en los cielos, se nos había olvidado grabar, así que repetimos esta oración para que quede en la grabación. Te rogamos, Padre, que nos conceda la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Palabras que hablemos sean las tuyas, las de tu trono, para la honra y gloria de tu nombre, y que Amén. nos des tu Santo Espíritu para entender tu palabra. No nos dejes Así hacer sí. errores. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Muy bien. Entonces íbamos a empezar con esa cita. Isaías Sí, 46, del 8 al del 13. 8 al 11. Voy a leer y tú me Vale. sigues Sí, mentalmente, sí, sí. ¿cierto? Sí. Acordaos de esto y tened vergüenza. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir, que anuncio el futuro, que digo las profecías desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, desde el principio, con lo que hizo al principio, dice el Sí. fin, lo que todavía no ha sucedido. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que esas profecías permanecen y él las va a cumplir. Que Ujú. llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Quiénes fueron los que mandó a Abraham a vivir a la tierra del oriente lejos de Isaac? ¿Se acuerda que lo estudiamos? Sí. Estudiando. Que mandaron Ya. a A Isaac. Isaac, Abraham le dio todo lo que tenía, pero a los hijos Sí. que tuvo con Lo las mandó. Sí, sí, al sí. oriente. Y Sí. allá está Ismael. ¿Y del oriente quién viene? Los ismaelitas. ¿Y de dónde desciende los ismaelitas? ¿Y quién desciende de Ismael? Espérate que lo tengo El aquí apuntado. Islam, el Islam, Sí, el el Islam. Islam. Entonces, Claro, estoy mire, buscando, lo tengo aquí. esto no lo puedes olvidar porque aquí hay cosas que Vale. dice que tiene uno que tener ese conocimiento para saber de quién está hablando. Sí, De que llamo desde el oriente al ave sí. y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Cómo dicen la suya el 11? El 11 dice que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Y quién es del oriente entonces? ¿A quién llama desde el oriente? ¿Quién golpea desde los aires de repente? ¡Pum! ¿Quién estrelló los aviones? ¿Quién atacó a Hamas en parapentis? ¿Quién atacó a Israel en parapentis? Pues Cuan- el Cuando Islam, dice que llamo desde el oriente al ave, esa es su arma de castigo para los prevaricadores. sí. Vuelvo y digo que llamo desde el oriente al ave, al Islam. Está en la Ujú. profecía, están los tres ahí. Y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Quién es el varón de mi consejo que vino de tierra lejana? ¿Quién fue que cuando Ezequías, el rey que iba a morir, y él se volteó hacia la pared y lloró y le dijo, Señor, acuérdate que yo he hecho lo bueno? Y el Señor le dijo al profeta, devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Y cuando él se sanó, ¿quién vino de lejos a ver el milagro que Dios había hecho con él, que no le dio la gloria, era a Dios y por eso fue No, castigado? ¿Quién fue el que es que vino de lejos, de tierra lejana, los caldeos? Y los y caldeos los caldeos son también son. Babilonia. Ok, Y los claro. caldeos son Babilonia. Vino de lejos a los caldeos y no le dio la gloria a Dios y Dios dijo, esos que vinieron a ver, vendrán días en que se llevarán todo lo que Todo, y todo, también sí. a tus hijos y serán Sí, eunucos y tal. Y sí. esos son Babilonia literal, Y pero al hombre no le importó, dijo solamente que lo dejara vivir sus días, ¿no? la indolencia, sí, No le exactamente. importó de Exacta, que ajá. Mira los videos de Abacú.
Mira esos videos cuando estés por la noche o que te despiertes, póngalos y mírelos, que esos te van a ayudar muchísimo. Vale, lo voy a empezar a hacer Aprovecha mi desde hoy. trabajo porque yo aquí me consagro al Señor todo el día traduciendo. Aprovecha lo que tienen verdad, que tienen salvación. Y entonces él fue indolente, no le importó. Nosotros no debemos ser así, pero bueno, dice el predicador, el reformador de aquí, que mejor hubiera sido que no le hubieran dado esos 15 No, años, esos 15 años, claro, porque en porque esos fue para 15 su años perdición fue para perdición de él y además y de su pueblo, claro. engendró a Manasés, que hizo lo malo delante de los ojos de Sí, Dios, engendró un rey malo. Pero bueno, el Señor hizo las cosas así, todo el Señor lo permite para bien de los que él ama. Pero de lejos sí, amén. vieron los caldeos, y los caldeos son Babilonia, y tenemos la Babilonia literal, pero los profetas y los apóstoles llamaron a la Babilonia, a la Roma papal, la llamaron Babilonia, ¿cierto? Sí, Entonces sí, el papado es la Babilonia espiritual. moderno, La espiritual. Sí, espiritual o moderna también puede caber. Entonces, esa Babilonia es un arma en la mano del Señor para castigar a los prevaricadores y desobedientes del pueblo de Dios. sí. Por eso está metida ya en la iglesia y por eso ya la tienen controlada a la iglesia y no la dejan hablar y ellos están sometidos ahí a lo que ellos digan. Esa iglesia a la que usted va es como ir a la iglesia católica. Sí, 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 la verdad que sí. Entonces, por eso dice que llamo desde el oriente al Islán y de tierra lejana al varón de mi consejo. Ese es Babilonia o rey del norte, como le dicen en Daniel 11. Porque en Daniel 11 habla del rey del norte y rey del sur. ¿Correcto? Sí. O rey del norte. Y dice, yo hablé y lo haré venir. O sea, ya vino una vez, 1260 años, pero vuelve ahorita cuando se le cierra la herida de muerte por 1 hora. Contra esta iglesia de la Odisea que no ha querido recibir el mensaje del evangelio eterno para este tiempo y por eso tiene allá en sus cultos y asambleas usted solo encuentra maldición. Usted tiene que ir allá con otra mentalidad de ver Ajá. cómo puede enseñar esto y salvar a algunos, porque los líderes ya no se quieren salvar. Háblele usted al hermano Belisario, háblele, porque a ver, él se ve a veces como buena gente. Sí, él es buena gente. Háblele a él, háblele a Dubley. Así es que se llama el hermano Dubley. Dublé, sí, Al dublé. hermano Dubley, háblele. No me da esperanza su apellido, su nombre. Pero, pero háblele para ver qué hacen, porque necesitan decir, alguien les dijo, alguien les habló, tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Claro, Y si no aceptan, pues ya usted habrá librado claro, sus manos de su sangre. sí. Entonces, que llamo desde el oriente al ave, ese es el Islam, y de tierra lejana al varón de mi consejo, ese es Babilonia, al rey del norte. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme Ujú. duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿Cómo nos dice? Esto le está hablando Duro de para el corazón. pueblo de Dios. Claro. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Pondré salvación en Sión. ¿Quiénes somos Sión? Nosotros, los que tenemos este mensaje. Y su gloria va a estar en nosotros. Yo no sé en dónde fue que yo leí que él dice y que el nombre nuestro va a ser escrito en el libro de los vivientes.
¿Y cuál es el libro de los vivientes? Voy a ponerlo aquí porque es que no me acuerdo en este momento en dónde es que está. Porque yo pensé que era ahí, pero no es exactamente ahí. Eso está. Vamos a leerlo allá en Salmo 29, 20, el Salmo 69, 28 al 29. Salmo, 29, ajá, Salmo 69, vale, Salmo 69, 28 al 29. 28 y 29. Salmo sesenta y Sí, nueve. ¿Ya lo encontraste? lo tengo, sí. Lee el 28. Dice el 28, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y el 29 dice, más a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Bueno, ahora vas a leer Isaías, capítulo 4, el verso 3. Espérate. Isaías 4, Verso 3. 3. Dice, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén serán llamados santos, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Entre los vivientes. Sión es el verdadero pueblo de Dios. Los que vienen con el mensaje, a Miller aceptaron el mensaje de los acontecimientos que iban a suceder en esos días y nosotros aceptamos eso, pero también aceptamos el aumento de conocimiento de las profecías y los acontecimientos que se están repitiendo en nuestros días. Que dice la profeta que es la parábola de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, que Ujú. se cumplió en la época milerita, pero que se cumplirá al pie de la letra en los días del fin, o sea, en nuestros días. Esos que estamos aceptando esos mensajes, el mensaje de la apertura de los últimos versos, Daniel 11 40 al 45, que es el mismo mensaje que vamos a estudiar de Apocalipsis 17, solo que en Apocalipsis 17 lo cuenta desde las Naciones Unidas y en Daniel 11 40 al 45 lo cuenta desde la perspectiva del Rey del Norte, pero son el mismo mensaje y que a la iglesia adventista se le llevó la caída de la Unión Soviética, se le está llevando, todavía intentamos llevarle el mensaje del 9/11 del 2001, la caída de las Torres Gemelas, que está ya la lluvia tardía, que ya estamos en el juicio de los vivos, que se terminó el juicio de los muertos, que estamos en el juicio de los vivos. Y lo ha rechazado. Entonces ellos los que han rechazado van saliendo, pero los que están quedando en Jerusalén, en Sión, son los que tenemos este mensaje, los que hemos aceptado este mensaje profético, esos y guardamos los mandamientos, porque así dice Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, esos somos nosotros los que hemos quedado en Sión y estamos registrados ¿entre qué? Entre los vivientes. ¿Y dónde están registrados los vivientes? En el En el libro libro de del la vida cielo. del cielo. Claro. Entonces, si te borran de la iglesia, si te hacen el feo, no te importe, porque a ti te están escribiendo en el libro de la vida. Por eso quería Amén. llevarte hasta allí para apoyar las palabras que dijiste. Lo que más me Amén. interesa es que no me borren del libro de los vivientes. Amén. Claro. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 17. Sí, Apocalipsis 17. Del 1 en adelante, ¿no? Del 1 al 5 fue que dijiste ahorita. Lee desde el 1 al 5. Vamos a descifrar del 1 al 5 rapidito, sin buscar tanto para avanzar, porque pues Vale, es todo el capítulo el que vamos a estudiar. vale. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas Bueno, aguas. para ahí, para ahí. La gran ramera. Usted sabe que un principio profético es que en la Biblia a una mujer, en profecía, una mujer es iglesia, ¿cierto? Sí, lo sé. Pero si es una iglesia pura, pues es la verdadera iglesia de Dios, es Sión, somos nosotros. Pero si es una iglesia ramera que fornica espiritualmente, Sí. es la ilustra Una una prostituta, mujer una impura, ramera, claro. una prostituta. Entonces aquí está hablando de, ven acá y te mostraré Ujú. la, ven acá y te mostraré la sentencia contra Contra la la gran gran ramera. iglesia falsa. Sí, No está hablando de una gran iglesia falsa. Y sí, dice sí, que está sentada sobre muchas aguas. sí. Y la Biblia nos dice, nos interpreta que son las aguas. Vaya Apocalipsis 15, 17, Apocalipsis 17, 15. Sí. Ahí dice, Dice, me dijo también, las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas. o sea, qué organización tiene pueblos, naciones y muchedumbres y diferentes lenguas en ellas y que apoya al catolicismo? ¿Cuál es esa organización hoy en día? ¿Cómo se llama? O Roma. Es una gran confederación de naciones que están unidas. Exacto. La, Ah, los Estados Unidos. la ONU. Muy a la... Mm, La ONU son la unión de todos los países en el mundo. La mayoría de los países están unidos a la ONU. Ellos son el globalismo. espérate que tengo... Ponga ONU ahí en Google y ahí le sale qué es esa organización. Ponga ONU. Y ellos son y ellos tienen una parte muy importante que cumplir en la profecía. Vale. Póngalo Mm, ahí en Google, ONU. Quiero que lo leas, porque vale, vale. si no tenías No, conocimiento de eso, no, no, a la verdad debes, em- que de eso no, debes María. empezar a manejarlo porque es profecía, tiene Vale, un papel muy importante en los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad. ya. Dice eh, Organización de las Naciones Unidas. La Exacto. Organización de las Naciones Unidas, también conocida simplemente como Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente. Ah, pues yo no, este detalle yo no lo tenía, ¿eh? Bueno, téngalo porque es profecía, Mm, es tiempo presente, es la ONU. vale, Y la Biblia lo registra. Entonces está diciendo que esta gran ramera está sentada sobre esas aguas, sobre esa
gran confederación universal, porque ahí lo dice así, pero la hermana dice que existirá una gran confederación universal. Y vamos a leer los comentarios aquí de Apocalipsis 12 en esta Biblia, tú no la tienes, pero te lo voy a leer. Y Sí, lo dice en muchas partes, pero la que puedo registrar ahora es exactamente esta parte la que la tengo bien grabada en mi mente y voy a echar mano de esa parte. sí. Porque también me parece que lo dice en mensajes, creo que es en Mensajes Selectos tomo 2 y en varios libros que dice que existirá una gran confederación y que nosotros no tenemos que unirnos con esas confederaciones ni con esos sindicatos. Eso está en Apocalipsis 12, me dijiste. La que te voy a leer está Sí, la cita que te voy a leer está sí. en Apocalipsis 12, Ajá. en los comentarios de Apocalipsis 12 de la Ok. Biblia de la hermana White con comentarios. Sí, Pero ahí registra la cita que yo te voy a leer en qué libro está. vale. Entonces, te la voy a leer. Apocalipsis 12. Y los comentarios que la hermana White dice es, vamos a leer Apocalipsis 12 del 3 al 6. Usted sabe que Apocalipsis 12 dice, vi una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, esa es Sí, la iglesia pura de Dios, el sol como es símbolo de la verdad, el símbolo de luz, entonces esa mujer está vestida con la verdad, eso somos nosotros, sí. una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies Ujú, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus Las de 12 tribus Israel, de... los Sí, 12 hijos de Jacob, sí. la luna que ya ha superado las tinieblas porque la luna sale de noche. Ok. Y esa es la verdadera iglesia del Señor. Ujú, Este pequeño movimiento, porque la verdadera iglesia del Señor, los mileritas empezaron con un movimiento y no era la voluntad de Dios que se registraran como iglesia y tuvieran personería jurídica con este mundo. Lo permitió como le permitió a Samuel ponerles un rey. Tampoco ujú, era la voluntad que ellos tuvieran rey, lo permitió. Así también les sí, permitió registrarse como iglesia. Y en sí. 1863, pero desde ahí comenzaron a apostatar y a rechazar las profecías y avanzaron hasta llegar al estado que están ahorita. Nunca retrocedieron. Ujú, Y el Señor dice, empezó como un movimiento y ahora los verdaderos que sí aceptamos la profecía, somos un movimiento extraído de esta, la Odisea, extraído. Entonces, ujú. y ese movimiento es la iglesia triunfante. Entonces empieza con un movimiento y termina con un movimiento, porque el Señor es el que ilustra el fin con el principio. Desde el principio, claro. Entonces empezó con un movimiento, debe terminar con un movimiento según el principio profético. Y Ok. ese movimiento somos nosotros. ¿A quién quieres pertenecer tú? ¿A ellos o a este movimiento? No, no, ahí yo no. A este Entonces leo, movimiento. entonces leo. El pueblo de Dios es minoría. Delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo, porque también sale, dice, el verso 3 dice, Apocalipsis 12:3 dice, y fue vista otra señal en el cielo y he aquí un gran dragón Escarlata. bermejo o rojo, porque bermejo es en otro idioma, pero bermejo quiere decir rojo. Sí. Un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ella va a hablar de eso. Entonces dice, delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia semejante a un leopardo, que eso está allá en Apocalipsis 13:1, una bestia que salió del mar semejante a un leopardo que tenía dientes de hierro, que tenía varias características. Sí. Apocalipsis Daniel. Apocalipsis y Daniel, sí, entonces dice, una bestia semejante a un leopardo y una bestia con cuernos de cordero, esos son los Estados Unidos, en Daniel 13:11. O sea, ese gran dragón rojo, la bestia semejante a un leopardo
y la bestia semejante a un cordero. Es una triple unión que en el Ujú, conflicto de los siglos dice, cuando Estados Unidos extienda su mano para ujú. asir la mano del espiritismo Sí, y para asir la mano de Roma, o sea, sí, el falso profeta de Estados sí, Unidos haciendo la mano del espiritismo son la ONU y haciendo la mano de la bestia que es Roma, ahí tenemos una triple unión. Y de esta triple sí. unión habla acá. Dice, una bestia se, dice, fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia semejante dice, semejante a un leopardo. Y una bestia con cuernos de corderos es Estados Unidos. Entonces, el dragón, la bestia semejante al leopardo, que es Roma, Ujú, papal, y la bestia semejante a un cordero, ahí tenemos la triple unión. Y ella dice, los gobiernos terrenales que especialmente se dedicarán a hollar la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. ujú, Dice, la guerra sigue adelante hasta la terminación del tiempo. El pueblo de Dios simbolizado por una mujer pura y sus hijos, ¿quiénes somos nosotros? sí, Fueron presentados como una ínfima minoría. sí, En los últimos días, solo existirá un remanente o un sí. movimiento. Ese somos nosotros. En los últimos días solo existirá un remanente. De los que lo forman, Juan habla como de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Ujú, eso está en señales de los tiempos. Anote la cita. vale. Póngale ST, que ST quiere decir señales de los tiempos. Sí, Y eso está en señales de los tiempos sí, en 1-11 de 1899. Póngale 1 raya 11 sí. raya 1899. Esa es la cita. Entonces dice que Ok. esos símbolos son, que esos símbolos son los gobiernos terrenales, esa gran confederación. Es decir, que la triple unión la va a hacer los Estados Unidos, Roma Papal y la ONU. Y la ONU son la triple unión, pero las aguas son la gran confederación universal que se dedicará a perseguir al... Bueno, ella tiene su papel, que ahorita lo vamos a mirar en Apocalipsis. Sí. Dice, son una gran confederación, entonces a la que no debemos pertenecer, pero la iglesia está metida con la gran confederación o estaba, porque eso de Adra, eso, Sí, eso mucho está ligado conocedor, con ¿eh? las Naciones Unidas. Mm, Eso viene de allá. Entonces ahí vemos cómo la iglesia, lo mal sí, que están. sí, sí, sí. Bueno, entonces esa gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, entonces ya sabe que es esa gran confederación de las Naciones Unidas. Continúe leyendo Apocalipsis 17. Sí, vale. Apocalipsis 17. Quedaste, dice, ven acá y te mostraré la condenación contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya desciframos. Ajá. Vale, entonces Ya, en el 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. su fornicación espiritual, ¿no? Sus Sí, sí, falsas sí. doctrinas, su Sí, sí. confusión de Falsa doctrinas que doctrina, ella sí. tiene, la inmortalidad del alma, el Sí, sí. falso día de reposo y demás. Sí. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Y la mujer estaba vestida de Para, púrpura. quedamos en el 3. Me Sí. llevó en el espíritu al desierto. ¿Cuál será ese desierto, Leandra? Donde fue llevado el apóstol Juan, el vidente, el profeta Juan. Sí. ¿A qué desierto lo llevó el espíritu? Donde vio la mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Y el color escarlata con qué se identifica el comunismo y el socialismo? Espérate. Déjame apuntar estos detalles. Con el color rojo, ¿verdad? Sí, sí, es rojo. Entonces, y escarlata es color rojo, pero además, ¿con qué se identifican los cardenales? En estos días, como se eligió Papa Nuevo, miramos Ujú. muchas noticias de los cardenales y cómo los veía, vestidos de qué Sí, color, rojo de rojo. escarlata, ¿verdad? Sí, Entonces, y me mostró una mujer sentada sobre una bestia escarlata. El globalismo es socialista, eso es lo mismo que comunismo. Es sí. socialista y que está sentado sobre una bestia escarlata. Entonces, esa bestia escarlata son esas confederaciones Sí. y la mujer sentada sobre la bestia escarlata es ¿Y la el iglesia. desierto, ¿Y, María? ¿ah? ¿Y el desierto? Permítame, y la iglesia y la mujer sentada sobre la bestia escarlata, ¿mujer qué es? Iglesia. Iglesia, pero una iglesia llena de nombres de blasfemia Blasfemo, y sí, que tenía 7 cabezas. Vamos a terminar de leer ese sí, pedacito. Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿En sí, cuántos territorios se dividió el Imperio Romano en Daniel 2? En 10 territorios. sí, El número 10 es símbolo de Roma, de, sí, de paganismo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. sí. Ahora nos falta identificar cuál es el desierto donde la llevó. ¿Cuál crees que sea ese desierto? No sé. Desierto. Los Estados Unidos, María, ¿no? Vamos a que la Biblia nos diga. Vale. Porque es que nosotros no es la interpretación, no es una interpretación Humana. humana, sino que la interpretación, la Biblia se interpreta a sí misma. Ella nos Vale. tiene que dar su Tú, interpretación. muy bien. Entonces vamos a Apocalipsis 12 y Apocalipsis 12 nos va a decir cuál es ese desierto. Gracias al Amén. Señor que tenemos su palabra, Amén. que ella nos Amén. dice la verdadera interpretación y la interpretación que encontramos ahí solamente debemos decirle amén y aceptarla. Y vamos a leer Apocalipsis 12. Vamos a leer desde el 4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de la tierra, de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentara por 1270 días. Por 1260 días. Entonces 60 días. el desierto son 1260 días. ¿Y cuándo Mm. empezaron esos 1260 días que son el desierto para el pueblo de Dios? En Voy a el compartir mil. pantalla porque los voy a delinear. Vale, vale. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, la veo. Entonces estás viendo la delineación que voy a empezar a hacer, ¿correcto? Sí.
Y vamos a hacer una delineación por acá. Tengo que ver algo así. Voy a cogerla con este triangulito acá. Entonces, ¿cuánto dijimos que era? 1260 días. 1260 días. ¿Y cuándo empezarían esos 1260 días? ¿Cuándo cree que empezaron? En el Lo hemos estudiado. 470 antes de Cristo, Mari. No, no fue antes de Cristo, fue después de Cristo y los hemos estudiado. Ah, en el 1798, Ahí terminan. ¿Cuándo empiezan? en el 538. Muy bien, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Cómo va mi alumna? Tienes que quedar como mis alumnas en Panamá Madre mía. y en Colombia. Y en Brasil, allá también hay. Y en Chile y en Perú. Así tienes que quedar. Cuando les pregunto y me dicen, esas son mis alumnas, les digo yo, esas son. Pero ¿por qué no lo puedo voltear? Ay, por favor. No puedo voltear esto. Debería voltearse ahí, pero no se voltea. No, voy a borrarlo. No, no. Voy a poner ¿puedo colocar este acá, no? Vamos a dejarlo ahí, entonces vamos a colocarle aquí. Vamos a colocarle aquí el 538, ¿cierto? Sí, de ese. Eso fue lo que me dijiste. Este es quinientos Sí, treinta y quinientos ocho treinta y ocho de y Cristo. esto Sí, es después de Cristo, sí, ¿correcto? sí. Lo tenemos ahí. Y de ahí deben pasar 1260 años. Entonces, ¿eso nos lleva a dónde? Al 1798. A 1798. Qué buena alumna tengo. El Señor, el Espíritu Santo en ti. Amén. 1798. Entonces eso se llama, ¿cómo lo llama la Biblia? Y me llevó en el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Eso es el desierto al que fue llevado Juan. Entonces Juan estaba viendo en visión. Juan estaba escribiendo el Apocalipsis del año 80 al año 100. Y Ujú, en visión lo llevó el Señor hasta el año 538 después de Cristo, cuando él estaba en ujú. el año 80 y 100 después de Cristo, y lo llevó en visión hasta el año 538 después de Cristo, y le mostró estos.
1260 años que Apocalipsis 17 dice que son el desierto. O el desierto. 1260 años o el desierto, ¿cierto? Sí. Ahí lo tienes. 1260 años, del 538 a 1798, 1260 años, ¿vale? Sí. Ahora sigamos leyendo. Y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Dónde íbamos? En Ahora vamos al 7. Apocalipsis 17. Ah, bueno, Y me llevó en el espíritu al desierto. Es sí, el verso 3. Y me llevó en el sí. espíritu al Y me llevó, desierto. ajá, al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedra preciosa, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Mujeres, iglesia. Y si, y si a uno le dijeran cuál es esa iglesia, el La de Señor, Rob. el Señor cuando le preguntan no contesta así. El Señor cuando Juan fue encarcelado y Juan llegó a dudar de si era Jesús o no, le Sí, mandó a sus discípulos que le preguntaran si era aquel el que había de venir o si tenían que esperar a otro. El Señor no les dijo, sí, vayan, díganle a Juan que yo soy el que ha de venir. Él no les dijo así, él los dejó que estuvieran con él todo el día, esos sí. discípulos, Y que eh, observaran. Claro. que estuvieran con él, e hizo las obras que estaban predichas que él tenía que hacer, de dar, sanar dar la vista a los ciegos, consolar a los que sufrían, sanar a los enfermos. Y Sí, ellos, los discípulos que mandó Juan, vieron todo el día lo que él hizo y luego les dice, id y decirle a Juan lo que habéis visto. Porque Juan, cuando le dijeran eso, sabía, eso es lo que dice la profecía, esas son sus características, es él, sí, eso le iba a devolver la fe a Juan sí. para soportar Lo que le su venía arriba. prueba, que lo iban a decapitar, pero murió creyendo en el Señor. Y luego Amén. cuando se va, el Señor dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? A una palma mecida por el viento quiere decir que para donde más sople, para donde el orador tenga más fuerza de convicción de palabra, para allá se va, o para el otro lado, o para donde le conviene. Dice, no, eso no fue lo que saliste a ver al desierto. Entonces le dice, entonces, ¿qué saliste a ver? A un hombre vestido con vestiduras delicadas, o sea, con ropa fina y todo eso. Entonces dice, he aquí que los de vestiduras delicadas en las casas de los reyes, de los presidentes están. Eso no era Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cómo se vestía? Con una túnica y un cinturón de cuero. Sí. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y yo digo que más que profeta, porque de los nacidos de mujer, entre los Ujú. nacidos de mujer, no hay No hay otro uno como más Juan. grande en el reino de los cielos Sí, que él. sí, Juan. Entonces testificó de Juan, pero cuando le mandó a decir a Juan que él sí era, no le dijo, díganle que yo soy, sino hizo lo que estaba profetizado que él iba a hacer para que él se Sí, avanzara con la palabra de Dios, sí, inteligentemente, su fe sí, sí. fuera en la palabra de Dios. Entonces aquí cuando dice que la mujer, donde dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con De oro, oro. piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, nos está dando las características del catolicismo. Sí, Y eso lo vemos porque así es que si usted ve ahora, como dicen, mira cómo vive el nuevo Papa León XIV y ves la iglesia allá, ve toda
piedras preciosas, oro, todas las riquezas, pues, y vestida de rojo, de púrpura, escarlata, pues Pues sí, vemos ¿eh? que esas son las características de esa iglesia. Ujú. Y ahora vamos al 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces esa iglesia católica tiene en su frente un misterio, un nombre escrito que es un misterio. Misterio Sí, porque está revelado en la profecía y nosotros tenemos que entender la revelación ahí para descifrar ese misterio, ¿correcto? sí, sí. Y ese misterio es Babilonia, Babilonia la Babilonia, Grande. Como sí, te dije que esta Babilonia fue prefigurada por la Babilonia literal en los sí. tiempos de Ezequías, que fueron los caldeos a mirarlo y después invadieron a Judá y se llevaron cautivos los jóvenes hebreos, entre ellos Daniel, Daniel y sus amigos. Misael, Sadrach, Ananías, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego se los Abednego. llevaron. Esos fueron los nombres que les pusieron. Que le Esto fue pusieron, claro. cumplimiento de esa profecía que le dieron a Ezequías, Sí, a Ezequías, sí, pero entonces ahí nos está mostrando que esa era Babilonia literal y que esta de la que estamos hablando, la mujer vestida de púrpura y escarlata, es la sí, Babilonia moderna, sí, la espiritual, exacto. ¿correcto? Pero Sí. esa Babilonia moderna no está sola porque dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande. Babilonia la grande, la Y madre es de las madre, la rameras madre de las y de las rameras. abominaciones de la tierra. O sea que ella tiene Sí, unas hijas que la sí, siguen y que sí, guardan el domingo con ella. claro. Las iglesias protestantes que guardan el domingo como el Todo día del ese Señor. falso protestantismo apóstata, todo ese protestantismo falso apóstata Sí, sí, con la iglesia católica y el ecumenismo sí. forman Babilonia la Grande, Sí, la las madre de hijas. las rameras y de las abominaciones de la Sí, tierra moderna. sí, La iglesia también ha entrado en ese ecumenismo, la sí. nuestra, a la que pertenecimos. Y a ella no se le puede llamar Babilonia. No, Dice, dice el reformador que llamar a la iglesia adventista Babilonia sería un cumplido para la iglesia adventista. Porque la iglesia adventista es tenida por más responsabilidad y su castigo va a ser mucho más grande que el de Babilonia delante de Dios porque a ella claro, se porque le dio conoce la verdad. Si le fue porque a ella revelada se la le verdad, dio mucha luz que no se mucha le ha dado luz. a ninguno. Y ella Sí, es responsable por haber rechazado toda esa luz y su castigo será mayor. Ella se llamará siempre la Odisea y tiene un sí, castigo especial para ese grupo y es sí, escupida de la boca del Señor, sí. Vomitada. vomitada. Pues no crea que decirle Babilonia es porque yo la esté defendiendo, no, ella todavía es más responsable que Babilonia. Sí, De sus claro, porque por manos lo menos Babilonia está en el error. Señor la tiene por responsable de las abominaciones y de los pecados que se cometen en la tierra, porque si ella hubiera predicado esta verdad, hubiera predicado la medicina para que muchos se sanaran, pero no lo predicó, lo rechazó y el Señor la tiene por responsable de todo eso. Así que piense cuál será su castigo. Uh, sí, Entonces dice que esa es la gran Babilonia. La Iglesia Católica unida con el protestantismo apóstata y Estados ujú, Unidos es un país protestante en apostasía. sí, sí, sí. Ahí tenemos. Vamos a leer el verso 6. 6. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahí para. Hay una palabra que es clave ahí para identificar, para localizar un punto en el tiempo de esa profecía, porque esas profecías tienen un punto en el tiempo hasta 1844, un punto Sí, donde empiezan y un sí, punto donde terminan. sí, De hecho, los 1260 días del desierto empezaron
en el 538 y terminaron en el 1798. Sí, Pero aquí cuando dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, hay una palabra sumamente importante para localizar el punto en que se iba a enfocar el apóstol Juan para empezarnos a decir lo que sigue. Y esa palabra clave para descifrar eso, descodificar eso, se llama vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. sí, ¿Cuándo se emborracha una persona? Cuando va al estanco y compra la botella de alcohol, de sí. licor, o Y se la cuando se bebe. la ha tomado. ¿Cuándo se la ha tomado? Y entonces, ¿cuándo compró la mujer la sangre de los santos? Los compró en el 538. ¿Y cuándo se la terminó de tomar para estar ebria de la sangre de los santos? Mírala, mira. En el 1798, ¿no? Con la muerte Ahí, del en mil Papa, setecientos noventa y ocho se con la muerte terminó de del tomar Papa, la ¿no? botella y ahí la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, Sí, ¿correcto? sí, Entonces Juan estaba enfocando exactamente el año de 1798. sí, ¿Sigues mi sí, lógica? sí, lo sigo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muy bien, entonces Juan nos va a hablar de 1798 para acá. Vale, ok, vale. Entonces dice, ahora vamos a leer el 7. El 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la Ujú. cual tiene 7 Y cabezas diez y 10 cuernos. cuernos. Vamos a ver Mm. porque ahí va a empezar a decir el misterio. Siga. Vale. Dice, la bestia que he visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y Ah, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. entonces dice, la bestia que has visto era y Era y no no es, es. y está para subir del abismo. Ujú. Pero E ir a luego perdición. dice que las 7 cabezas son 7 montes Sí, sobre los cuales se sienta la mujer. Esto es sí, literal. Este verso 7 es literal. sí, lo sé. Es donde está construido Roma, ¿no? Que son 7 montes, Roma está construida sobre 7 colinas. siete colinas, exacto. Entonces ahí nos está diciendo dónde está sentado el Vaticano, en Roma, Sí, ¿cierto? Ahí sí, nos está sí. hablando, nos está especificando que esa ¿Qué bestia, es ella? nos está diciendo que esa bestia, que ese es el 9. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se siente la mujer, pues son las 7 colinas de Roma. Sí, Pero tiene otra interpretación. Léala ya en Apocalipsis 17:10. dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces ahora tú me vas a empezar a contar cuáles serían Los esos 7 reyes, 7 reyes, que 5 pues, eran caídos ajá, y el otro aún no había venido. Voy a poner aquí un reino. Esos reyes son reinos, imperios mundiales.
Dígame, Sí, ¿qué imperio tú conociste que a 1798 ya hubieran caído? sí, está Babilonia, Grecia, los medos y los persia, ¿verdad? Exactamente. Y la Roma imperial. Está Babilonia, está Ajá, los medos y los persias, está ajá. Grecia, está Roma imperial, ahí hay cuatro. ¿Cuál sería el quinto? Babilonia, Grecia, No, ponte espérate que lo que estoy está apuntando. Babilonia, Grecia, Medo-Persia, después de Babilonia sigue Medo-Persia, ajá. y después eh, Grecia, Grecia, después Roma, Medos y Roma Persia. imperial o Roma Y después, pagana. ajá, eso, ahí están Ahí hay las cuatro, cinco. ahí hay cuatro. Babilonia, María, Babilonia, ajá, Grecia, ajá. Medos y Persia. No, los medos y persas son un solo reino, solo que venían Por dos, eso, no, no, uno. uno. Entonces ahí La, van Ro- tres. la Roma imperial y la Roma papal. Y la Roma papal, muy bien. Vale, Pero antes de que todos esos reinos existieran, existió el reino de Israel. No se cuenta ahí, pero nosotros lo vamos a colocar aquí porque vamos a descifrar un acertijo que hay ahí en Apocalipsis 17. Primero fue Israel, después de Israel vino Babilonia. sí, Lo voy a colocar aquí, voy a hacer esto. Babilonia. Después de Babilonia, el orden correcto es Medo-Persia. Medos y Persia, sí, Medo Medo-Persia, Persia. Ujú. pero le voy a poner MP, Sí, ok. Medo, y luego Persia. Ese es el reino de Ajá, Medo-Persia. ajá. Luego viene Grecia. Grecia, Luego de Grecia viene Roma imperial. Roma imperial. ¿Tú sabías eso? No lo sabías, Sí, ¿verdad? sí, sí, yo lo sabía. Sí, lo Roma sabía. imperial. ¿Sí lo Y por sabías? último, Renio papal. Sí, yo lo sabía. ¿Sabía esto de Apocalipsis 17 que estamos estudiando? De Un estos poquillo. reinos, sí, pero Pero no así con, hombre, María, la verdad que tú me estás dando detalles que yo no lo sabía de Apocalipsis Roma papal, 17. entonces tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco. 5, claro. ¿Cuándo, en qué año recibió Roma papal la herida de muerte cuando el general En- Berthier fue a claro. Roma y tomó al Papa Y lo Pío destronó. VI preso y se lo llevó preso al exilio? Ahí tuvo la herida de muerte en el 1798. Entonces ahí es donde está siendo ubicado Juan. ¡Ey, no! Está viendo ¿Mm? que a 1798 ¿cuántos reinos hay caídos? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esos son Sí, lo que dice acá Apocalipsis. sí. Y son siete reyes, cinco son caídos. Los que eran caídos era Babilonia, Ajá, Medo-Persia, Grecia, ajá. Roma y la Roma Imperial. papal que estaba cayendo en esos momentos recibiendo la herida de muerte. Ajá. Uno es Y el otro mil no. setecientos noventa y seis simultáneamente para ese contemporáneo con ese tiempo, el reino que se estaba mostrando como potencia mundial era los Estados Unidos. Ajá, La hermana White dice que uno y solo una era la nación que tenía esas características. sí. Entonces ese era el reino que era en ese momento. Empezaba el tiempo de los Estados Unidos que ahora también ya está caído, ya se le terminó, ¿correcto? Ujú. Entonces, ¿cuánto van? Cinco son caídos. Sí, Uno es, este es los Estados Unidos. ajá, Le voy a poner a estos aquí, aquí, sí. aquí, aquí voy a hacer caídos, ¿será? Le puedo poner aquí. Voy a ponerle aquí, aquí. Caído, caído. Aquí un punto. Esa Babilonia ya en 1798 estaba caída. Ujú. No te quiero ahí, te quiero más arriba. Caída. Medo-Persia también a 1798 caída. ¿Sí o no? Sí, Grecia también a 1798 también. caída.
caída. Roma imperial a 1798 estaba caída. También. Y Roma papal estaba cayendo en ese momento, ¿no? Ujú, Caída. Entonces, por eso dice, 5 son caídos. ujú. Roma caída, Roma papal caída. Aquí está, Roma papal caída. Un poquito más acá. Y Estados Unidos empezaba su reinado, ¿cierto? Sí. Así que Estados Unidos dice, uno es. Ajá. Entonces Estados Unidos, para ese tiempo, es el que era, ¿cierto? Es. Sí. Espera, a ver, ¿por qué lo puse? Estados Unidos. Esto, Es. perdona, la fecha de los Estados Unidos, tú dijiste en mil setecientos noventa y En seis mil que empezaron. setecientos setenta y seis si no estoy mal, pero ella va contemporánea con ese tiempo del fin. Vale, vale. Cuando Dios dijo que cuando llegara el tiempo del fin empezaron las señales, que la luna se pondría roja, que el sol se oscurecería, que caerían las Sí. estrellas, todo eso. En 1750 empiezan a caer las estrellas del cielo y todas esas Ujú. cosas, y ya Estados Unidos andaba, Ya existía. sí, ya existía y andaba perfilándose como, como potencia mundial, Ok. como potencia mundial. Entonces, hasta ahí ya lo tenemos. Uno Ujú. era los Estados Unidos. Sigue leyendo. Mm, El 9. vale. No, el 10. El 10. Dice el 10. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuál sería ese rey que para 1798 no había venido? Ese rey se llama la Confederación Universal, que se llama ONU. Para 1798 no existía, pero en nuestro tiempo sí existe ya, ¿verdad? Sí, Entonces, esa es la ONU. ok. Tenemos ese globalismo ahorita. Podemos decir, antes cuando yo enseñaba esta profecía me decían, no, eso no es, y me hablaban de otra interpretación, de otras cosas, pero ahora ya no pueden decir que no. No, ¿Por qué no pueden decir que no? Porque ahora eso es lo que se está cumpliendo. La ONU tiene gobierno sí, tiene mucho mundial poder. o no. Sí, tiene mucho Entonces, poder. entonces ya no pueden decir que no, ya tenemos la ONU. Y la ONU es el globalismo y son una confederación de muchos países, pero cada país no tiene un reino, sino que a ellos se les dio un solo reino y es el reino del mundo para este tiempo. La ONU, las leyes de la ONU y todo son el Tribunal Internacional, Sí, ¿correcto? sí. Y entonces dice, pero no será por mucho tiempo, dice que es por poco tiempo, porque el Señor Sí. Jesús ya está próximo a venir. Próximo a venir. ¿Sabías esa interpretación? No, cariño mío, no, no. Tú sabes que de la ONU te lo dije, no sabía nada, ¿eh? Por eso, entonces la ONU es el séptimo reino. Tenemos 5 caídos hasta la Roma papal. El sexto es Estados Unidos y el séptimo es la ONU. Ya ¿Correcto? lo tengo apuntado, cariño. Sí, sí, sí. Es necesario que dure breve tiempo. Y ahora léete el 11. Dice el 11, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, ¿cuál es esa bestia que era y no es, que recibe una herida y se le sana? Bueno, el papado, ¿no?
la bestia, es La Babilonia bestia moderna, es Babilonia, papá, La de Roma Roma papal, papal. es el rey del norte, Sí. Roma papal Como moderna. se llame, es ellos. Esa Entonces, confederación. eh, ese es el papa, la Roma Sí, papal, la Roma. sí. Y el 12 dice, y los 10. La Roma moderna, espera, permítame, Ah, vale, 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 perdona, no, perdona. todavía no arranque porque No, no, aquí tienes un acertijo. Vuelva a leer lo que leíste ahorita. el 11 Sí, dice la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Claro, dejó te de está dando ser un cuando le dieron acertijo. la herida de, pero a ver si yo entendí, María. Ajá, Cuando le dieron la herida de muerte, dejó de ser. ajá. Y ahora es otra vez y que va a la perdición, claro. Resucita, pero resucita como un octavo, pero dice que es de entre los De siete entre los 7, y va a exacto. la perdición, Ujú. ¿cierto? Sí, Entonces tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete con la ONU. ¿Y el sí. octavo quién Y es? el octavo, Y el octavo que es Roma moderna. sí. Dice que resucita como un octavo, pero que es de entre los siete. ¿Por qué es de entre los siete? Si miras desde Babilonia acá, desde Sí, Babilonia uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ves que aquí tienes a Roma papal en sí, el quinto. sí. En el Ahí quinto está recibe Roma la papal. herida mortal y muere, pero vuelve a Sí. resucitar aquí como el octavo, pero que es de Ujú. entre los siete porque es el quinto. Voy a colocarle aquí, voy a numerarlos. Vamos a ver. Voy a colocarle aquí, voy a... Entonces aquí tenemos uno, aquí tenemos en Medo-Persia el 2, ¿verdad? Ujú. Y aquí tenemos en Grecia el 3. Ujú. Y aquí tenemos en Grecia el 3. Y aquí tenemos eh, Medopersia, eh, el, el, eh, Medopersia, en Roma caída tenemos el 4. Roma, Roma imperial y Roma papal, el 5. Roma papal tenemos que es el quinto, que recibe la herida mortal y muere. Tenemos Estados Unidos, que es el sexto reino, que está Ujú. cayendo en estos momentos. Sí. Tenemos el séptimo reino, que es la La ONU, ONU, sí, correcto. sí. Y tenemos el El octavo, octavo que vuelve a ser la Roma papal. que sería la Roma papal. Ujú. Entonces, ahora vamos a ponerle aquí el octavo. Sí, pues esto porque... ¿Será que esto está aquí? Y Roma papal, que sería el octavo, que sería el octavo. Roma papal el octavo. Pero Roma papal es el octavo, pero es de entre los siete porque fue el Sí, quinto. porque ya había sido, claro, había sido el quinto. Ajá, ahí resucita como un octavo. Entonces, bueno, voy a borrar este Israel, pero no te voy a confundir con ese pedacito. Voy a borrarlo. Voy a borrar esto de Israel. Ese es otro estudio de los reinos de la historia, Ujú. que son 8, porque Babilonia, literal.
tiene su contraparte con la Babilonia espiritual ahora, porque los medopersas tienen su contraparte, ahora prefiguran Estados Unidos. Los medos tenían dos cuernos, Estados Unidos es una bestia de dos cuernos. A Grecia que se dividió, es la ONU, porque Estados Unidos cuando ya termine de caer que saque ley dominical, él va a ser el principal país de la ONU, entonces ya se une con la ONU, es dividido. Y Roma, la Roma caída, que sería la Roma moderna hoy en día. Ujú. Ah, no, la Roma bueno, después estudiamos esa parte, no te voy a confundir con esto. Solamente Ujú. aquí tenemos lo que dice, cinco son caídos hasta 1798 estaba cayendo la Roma papal, uno era los Estados Unidos y el séptimo es la ONU, que para el tiempo en que Juan estaba viendo la visión, la organización de la ONU no existía, pero que para nosotros ya la tenemos como Sí, con el reino del mundo, como una organización, como la organización internacional. Y las leyes de la ONU se tienen que cumplir en cualquier país del mundo. sí. Y luego vemos que cuando que está a punto, ya se le está cerrando la herida de muerte a la Sí. Roma moderna para venir a dominar el mundo como lo dominó durante el desierto, durante 1260 días, pero Que no, era cuando la persecución, ¿no? que De fue cuando la persecución, la Inquisición, la Edad la Media, pero Inquisición, eso no, sí, de la Edad pero Media. ese dominio no le va a durar 1260 días porque el Señor ya está a punto de venir. No, otra vez Por no, poco claro. tiempo y se Sí, cumple lo que dice Daniel 11:45, que esa es Roma moderna, que es el rey del norte, va a gobernar por poco tiempo, se va. Vamos a leerlo allá, vamos a leer Daniel 11:40 y 45 porque es lo mismo contado desde otro punto de vista. sí. Daniel 11 Del 40 40 al al cuarenta y 45. cinco. Daniel Dice, 11 40 al 45. Vamos a leerlo rapidito, porque solo dice. quiero hacer referencia que ¿Lo lees tú o lo leo yo? yo lo voy a leer Vale. rapidito. Voy a hacer referencia que es la misma historia de Apocalipsis Sí, sí, 17, pero contada desde otro punto de vista. Aquí la sí. cuenta desde el rey del norte. Y vamos a leer Daniel 11 desde el 40. Dice, Ujú. pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él. Es lo que sucedió aquí en 1798, que es el tiempo del fin para esa Sí, profecía, cuando está terminando esa profecía, los 1260 días. Y el rey del sur, que fue Francia, porque era comunista, sí, contendió con el Papa Pío VI y le dio la herida de muerte. Eso es lo que dice, sí, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Pero sí. luego dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Eso es cuando Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II hicieron alianza La pasa, y le sí, la hicieron la pasa. guerra a la Unión Soviética, y cayó la Unión Soviética. Ahí, Claro, cayó el muro ahí, de- ese también es tiempo del fin para nosotros, que es paralelo con Mm. con 1798. Y ahí queda pendiente, inundará y entrará por las tierras y pasará porque derrocaron la Unión Soviética y en muchos países se volvieron católicos. Sí, Y luego dice, y vendrá a la tierra gloriosa y muchas naciones caerán. Viene a la tierra gloriosa después de la cruz es los Estados Unidos, que es la nación que ok, Dios eligió para dar el evangelio allá para este tiempo, es Estados ok. Unidos. Y el rey del norte entrará a la tierra gloriosa cuando saquen rey dominical, el rey del norte o la bestia, la Roma moderna que va a resucitar como un octavo, entra y se apodera de los Estados Unidos cuando ellos saquen la ley dominical, porque ¿quién fue el que cambió el día de reposo para el domingo? La Iglesia Concord- Católica.
Sí. Entonces, cuando Estados Unidos, que eso está a punto de acontecer, saque la ley dominical, ahí entra el rey del norte a la tierra gloriosa. Mas Mm. éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quién es Edom? Edom viene de rojo y eso tiene que ver con la historia de Esaú y Jacob, cuando Esaú, que era cazador, llegó con hambre y Jacob tenía un guiso rojo, un guiso de lentejas, sedón Lentejas. rojo, y él dijo, dame de ese guiso, y Jacob le dijo, Vendió su sí, te primogenitura. daré esto si en este día me vendes tu primogenitura. Y dijo, te la vendo, ¿de qué me sirve la primogenitura si voy a morir de hambre? Claro, Y me muero del cambió hambre. las bendiciones espirituales por un plato de De lentejas. lentejas. Entonces hoy hay muchos que cambian sus bendiciones espirituales que por las comodidades, por el plato de lentejas, por beneficios terrenales, entonces son edomitas, pero que cuando conocen la verdad se convierten y como eran edomitas estaban bajo las manos del rey del norte, de la Roma papal, cuando se les sana la herida, pero que cuando nosotros los que estamos recibiendo esta verdad y la estamos viviendo, seamos levantados como una insignia porque todo el mundo digan, esos son los culpables de que estén sucediendo y nos persigan de aquí para allá y nos saquen en las redes sociales y todo eso. Pero nosotros firmes en la verdad vamos a estar ante los ojos de todo el mundo y muchos que de verdad están buscando la verdad de esos edomistas dicen, esos son los que tienen la interpretación correcta y se van a unir a nosotros. Sí, Entonces ahí es donde esos edomitas se le escapan de la mano al papado moderno, sí, ¿correcto? Al rey del correcto. norte. Y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. ¿Quién es Moab? Recuerda la historia. Los moabitas. ¿Ah? Los moabitas. Sí, ¿quiénes son los moabitas? Para saber quiénes son los moabitas, a quién prefiguran, tenemos que recordar la historia de Lot. Cuando salió huyendo de Sodoma y Gomorra porque estaban siendo destruidas y huyó a una ciudad que como era pequeña, el Señor le permitió huir ahí, se Sí. llamó por lo pequeña Zoar. Pero cuando Lot vio que esa ciudad era tan mala como los de Sodoma y Gomorra, le dio miedo que también la destruyeran y huyó con sus dos hijas Sí, a una cueva. a las montañas y habitó en una cueva. La mujer se le Ujú. quedó por el camino convertida en estatua de sal Sí. y él quedó solo con sus dos hijas, pero las hijas ya iban corrompidas por la maldad de Sodoma y Gomorra y dijeron, bueno, Mm, ¿y ahora qué vamos a hacer si estamos aquí? ¿Cómo vamos a tener hijos si por aquí no hay hombres ni nada? Entonces mm, dijeron, vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a dormir con él, primero yo, después usted. Y cuando entró la mayor, quedó embarazada del papá que durmió con ella borracho y tuvo sí, un hijo del papá que llamó Moab. ok. Y luego entró la menor, emborracharon otra vez al papá y entró la menor y durmió con él y quedó embarazada del papá y tuvo otro hijo que se llamó Amón. Pero Ujú. esos hijos, cuando uno tiene relaciones sexuales con la familia, ¿cómo se llama ese crimen? Incesto. Sí. Incesto, sí. Y hay hijos de incesto en este mundo, muchísimos, Sí, ¿verdad? claro. Entonces ellos no tienen la culpa, No, pero cuando vean el estandarte a nosotros, los que estamos recibiendo esta verdad, que nos persiguen de un lado para otro y nosotros ahí firmes, confiados en el Señor, como los tres jóvenes hebreos, aunque sabemos que el Dios al que nosotros le servimos nos puede ayudar, pero si no nos ayuda, sepas, oh Rey, que no te vamos a obedecer y dispuestos a morir por Él. sí. Así estemos nosotros dispuestos a morir por el Señor. Entonces estos hijos de incesto irán, aquellos están con el Señor y muchos de sincero corazón se van a unir. Esas son Amén. ovejas que Dios tiene en otros rediles que le conviene traer a este, pero esos son Edom y Moab y la mayoría y lo mejor de los hijos de Amón que se escapan de las manos del rey del norte. O sea, los tenían en las manos, pero como un jabón que se resbala, se les deslizaron y se Sí, escaparon vale. y hubo para ellos salvación, ¿correcto? Es lo Correcto. mismo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis 17.
donde dice, y son 7 reyes, 5 son caídos, eso ya. Y la bestia que era y no es también el octavo y es de los 7 y va a perdición. Eso ya está aconteciendo, ya. La herida se le está cerrando. Estados Unidos ya sacó una ley de la Oficina de Fe y sacó un día nacional de oración allá en Estados Unidos. O sea, eso no tiene derecho a hacerlo Trump, porque el Estado no tiene por qué sacar leyes religiosas. Quiere Mm, decir que ya está uniendo la iglesia con el Estado y que sí, ya empezó a violar la Constitución, porque en la sí, Constitución dice que el Estado no tiene mm, por qué legislar sí, leyes de la iglesia. Y al sí, estar ya legislando eso, está violando la Constitución. Y apenas saque la ley del domingo, cayó y el sí, rey del norte se apoderó. Y ahí se acaba el tiempo de gracia para todos los adventistas del séptimo día. Los que quedamos dentro, que recibimos esta verdad, quedamos dentro, Dios tenga misericordia y nos selle y no nos deje retroceder, pase lo que pase. Y los que quedaron fuera eternamente. sí, Pero estos que quedamos dentro somos los que vamos a ser levantados como una insignia, perseguidos de aquí para allá. Y entonces las otras ovejas que Dios tiene en otros rediles, prefigurados por Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón por los que se le escapan, sí, vendrán a ser parte de este redil, ¿correcto? correcto. Entonces dice, ¿dónde íbamos? Pues sí, ahí vamos ahora al 12, ¿no? Al 12. Sí, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice, esos 10 reyes, esos representan la ONU, representan el mundo pagano, sin Dios, porque Roma pagana se dividió en 10 territorios. Es un número simbólico para el paganismo. 10 reyes que aún no han recibido reino. No, cada uno no recibe un reino. Todos esos 10 reyes van a tener el reino mundial, ¿cierto? Sí, Y van a recibir ese reino solamente por una hora, que lo que quiere decir una hora quiere decir que no es mucho tiempo, es por poco sí, tiempo, ¿correcto? Ahora lee sí. el 13. Dice el 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán con Entonces, el propósito de la ONU es que entregar el poder a la bestia. Estados Unidos empieza a entregarle su poder y su autoridad y su trono a la bestia en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no le puede entregar el poder y la autoridad a la bestia sacando ley dominical en todo el mundo por lo de la soberanía de las naciones. Pero la ONU, las leyes de la ONU sí tienen que obedecerse en todo el mundo. Entonces, cuando Estados Unidos ya saque ley dominical y caiga, Estados Unidos va a ser el principal país de la ONU. Él se une con la ONU y él va a ser el principal país de la ONU. Él lo que busca es hacer América grande otra vez y él va a buscar ser grande uniéndose con el Papa y con la ONU. Y cuando sea el principal país de la ONU, allá todos esa ONU, van a sacar ley dominical en todo el mundo. Ya, sí. Y ese es el papel de la ONU. Hacer que los moradores de la tierra adoren a la bestia, guardando el falso día de reposo. ¿Correcto? Sí, sí, Por sí, eso sí. dice, estos tienen un mismo propósito. Darán su poder, autoridad a la bestia. Así como se la dio a Estados Unidos en Estados Unidos, ellos le van a dar su poder, darán su poder y su autoridad. Ellos le van a dar su poder y su autoridad a la bestia y ahí queda completamente sana la herida de la Roma papal y Ujú. resucita como el octavo, pero que es El de entre quinto, los 7, ¿correcto? sí, Y resucita como el octavo, pero que es de entre los 7 porque fue el quinto cuando le dieron la herida de muerte, ¿correcto? sí, Y eso es lo que se cumple allá en Daniel 11 cuando él ya se apodere del mundo.
de Daniel 11, desde el verso 42. Daniel 11 desde el verso 42. Porque usted sabe que Daniel y Apocalipsis son un mismo libro. Daniel Sí, es una profecía y Apocalipsis es una revelación, ¿correcto? sí. Eso se cumple en el verso 42, donde dice, asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Cómo Sí. era Egipto antiguamente? Era ateo. Cuando Moisés fue y le dijo, vengo para que Jehová me mandó para que deje salir a mi pueblo Israel. No conozco a Jehová ni voy a dejar salir a su pueblo. O sea, era ateo. Él no creía en Dios. Ajá. Entonces, cuando el mundo viole los mandamientos, saque ley dominical, tanto en Estados Unidos como en el mundo se vuelve ateo porque no cree en Dios, Mm, mm. no le obedece. Entonces se No. vuelve como Egipto, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, no escapará a Egipto, quiere decir no escapará a este mundo ateo. Y dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, del mundo. Los Ujú. libios y etíopes seguirán sus pasos. Y los libios eran una de las naciones pobres en el Antiguo Testamento, que siempre querían invadir a Egipto y Egipto la rechazaba. Entonces los libios prefiguran a las naciones pobres de ahora, los tercermundistas, los del tercer mundo, que los seguirán. Y los de Etiopía era nación rica que tenía muchas especies, que tenía esto, lo del el marfil, lo de los dientes de los elefantes y Sí, tenía sí. dinero. Y los egipcios querían, los de Egipto querían apoderarse de ella, pero ella lo rechazaba. Entonces los de Etiopía representan las naciones, las potencias, los ricos de hoy en día que también van a seguir al papado. Y es lo que dice, eso se conecta con Apocalipsis 13, que dice que hará grandes señales y engaña a los moradores de la tierra y hacen la imagen y hace que a todos, pequeños y grandes, Apocalipsis 13:16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar, bueno, ese no, es aquí en la parte donde dice. Bueno, sí, y o sea, libres y pobres, ricos y esclavos, quiere decir los ricos, los pobres, todos los que no estén escritos en el libro de la vida lo van a seguir, ¿correcto? Sí. Y, pero dice más aquí en Daniel, el 44, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Noticias del oriente es el Islam. Ujú. Porque el Señor dice que llama al ave del oriente, ¿cierto? Sí. Es el Islam. Y del norte somos los que tenemos el mensaje sobre el rey del norte. Este mensaje, estos mensajes que te estoy dando en estos momentos de los últimos sucesos que han de ocurrir en la historia de final de esta tierra, que cuando lo desenmascaremos, él Mm. saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Ya lo estuviera haciendo si no hubiera quien lo detuviera, solo que al momento hay quien lo detenga todavía. El Señor todavía lo está deteniendo, pero eso ya, la crisis va a llegar pronto y nuestro único refugio está en obedecer lo que Dios dice, en guardar sus mandamientos, en Bien. escuchar la voz del Espíritu Santo que nos diga como yo siempre cuento la historia de cuando la persecución, cuando Hitler que perseguían a todos los que no lo seguían a él y había una familia pues que era cristiana, no seguía ni a uno ni a otro, pero ellos tenían, obligaban a todo el mundo que lo siguiera y el que no lo siguiera lo mataba. Y entonces esa familia vivía allá y un día ya tenían todo listo, iban a servir el almuerzo y lo sirvieron y cuando ya tenían todo servido y en la mesa el Espíritu Santo les dijo, no coman
vayan y cojan la vaquita y salgan y huyan, salgan de la ciudad, váyanse con esa vaquita. Y ellos dejaron todo servido porque escuchaban la voz del Espíritu Santo, Amén. reconocían y habían aprendido a obedecerle y se pararon, fueron, cogieron la vaca y atravesaron la ciudad con la vaca. Pues iban con una vaca, no pensaban que iban huyendo. Claro. Atravesaron la ciudad con la vaca y lograron salir de las fronteras de Hitler. Y cuando llegaron los de Hitler, porque el Espíritu Santo les dijo eso porque sabían que los iban a ir a buscar Ujú, para matarlos, cuando llegaron los de Hitler a la casa dijeron, no están, pero no, esos no demoran porque aquí está la comida servida. Y se sentaron a esperarlos. No los ujú, persiguieron, sino que se sentaron a esperarlos y mientras tanto los otros tuvieron tiempo de salir y ponerse a salvo. Entonces ujú. nosotros hoy en día tenemos que tener eso, Sí. dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Amén. pedirle que le discernamos, que le escuchemos la voz y que le obedezcamos. Amén. Y eso hay que hacer con oración y ayuno, Leandra, porque nosotros estamos acostumbrados a que pensamos y tenemos planes y de una vez los hacemos y nunca vamos, Señor, ¿esto será que lo debo hacer o esto no lo debo? Sí, ¿Sí es o verdad. no? Y, Sí, es ahí, verdad. y ese hábito malo tiene que irse y cada vez que vayamos a hacer algo, Señor, ¿me lo apruebas? ¿Debo Sí, hacer esto? A mí me da miedo, ¿será que no estoy haciendo, Señor, qué es lo que tengo que hacer ahorita? Y que me diga lo que tengo que hacer. sí. Entonces, entonces ahí es donde dice, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Por qué? Porque noticias del Islam y del mensaje del norte lo espantarán. Esos somos nosotros los que damos el mensaje. Sí. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y el monte deseable del santuario, Sión, nosotros, la iglesia triunfante, este Ujú. movimiento, para que nosotros no le podamos dar el mensaje, se pondrá entre ellos y nosotros. De hecho, ya está, ya en la iglesia adventista ya está metido. Sí. Y no deja que ellos son los que controlan a los líderes para que si llega alguno de nosotros a darle el mensaje, digan, no, ese mensaje no Que lo lo quiero dar rechace, acá claro. porque los líderes les da miedo que se diga ese mensaje porque se oye y de ellos en cada iglesia tienen su gente. Sí, sí, Y, sí, sí, sí. y yo no sé, bueno, no voy a decir nada, pero yo miro la gente allá cantando, muchos de ellos, yo sé que los jesuitas les dicen, únanse conviértanse en esa iglesia y pónganse únanse al coro, canten y opónganse desde allá, desde a las doctrinas de ellos y avisen. Ellos Sí, tienen allá sus espías. sí. Entonces, para que nosotros no les podamos llegar con el mensaje. Por ejemplo, ahora que tú pediste, dale una parte a la hermana que sabe profecía para que le enseñe, ¿abrieron la puerta? Oh. No, porque está entre los mares y, 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 y el monte glorioso y santo, entre los mares, en el monte deseable del santuario. Ujú, Pero vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. O sea que el fin ujú. de él está cerca. Entonces ahora aquí leímos el 13 en Apocalipsis 17. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero. ¿Cómo van a pelear contra el Cordero? Pues violando sus mandamientos, sacando el falso día de reposo, persiguiendo a su remanente Sí, que sí guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Pero ¿qué dice? Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y nosotros los que estamos con Él somos llamados para ser salvos elegidos y y hemos fieles. sido elegidos porque hemos aceptado su palabra, su mensaje y en esta tierra hemos seguido al Cordero donde quiera que va, sin importarnos el oprobio, sin importarnos que nos desechen, sin importarnos las pruebas, sin importarnos el dolor, porque el Señor ha hecho ese milagro, nosotros lo hemos seguido a donde quiera que va y por eso somos llamados y elegidos y fieles.
Y me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste después de que le dan su autoridad y su trono y su poder a la bestia, cuando se den cuenta que estaban engañados, esos 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Eso va a pasar después de que ellos se den cuenta que son engañados. Y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso es lo que dice Apocalipsis 18. Vaya ya. Vaya Apocalipsis 18. Ujú. 18, Sí, Apocalipsis 18. el 1, No, Apocalipsis 18 desde el 15. desde el 15, dice el 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su momento De y su llorando tormento. de su tormento y llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedra preciosa y de perla, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Ahí, entonces dice que se paran lejos por el temor de su incendio. ¿Por qué se Sí, para pararán ver. lejos? ¿Por qué se paran lejos por el temor de su incendio? Se paran lejos porque es un incendio. ¿Quién es el que la va a juzgar? ¿Quién es el que llama al ave del oriente, el Islam? Y los mismos reyes de la tierra también que se voltean contra ella y la queman con fuego. Eso, según se ve en ese verso que dice que se paran lejos, son, son ataques nucleares. Y se paran lejos por el temor de su tormento es porque eso tiene radiaciones químicas después de que lanzan esos ataques nucleares. Entonces no se quieren acercar por temor a las radiaciones químicas. Ujú. ¿Ok? Sí, Y aquí terminamos. sí, señorita. Vamos a ver si terminamos ahí. 17 o hay algún otro. Y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso se cumple ahí lo que leímos de Apocalipsis 18. Y el 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y ponerse de acuerdo. Se regresa para decir que ellos van a sacar la ley dominical, la ONU, y Ujú, dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la bestia es la mujer que has visto. Es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. ujú. Porque ella está sentada sobre la bestia escarlata. Ella gobierna sobre la ONU. Sí, Entonces aquí se termina Apocalipsis 17. Ahora te pregunto, ¿te quedó claro? sí, ¿Tienes, sí. qué- Mira, tienes- Ajá. me quedó muchas cosas claras que no las sabía, porque sí que es verdad que Apocalipsis 17 yo lo había estudiado y escuchado con otra persona, pero bueno, este detallito de la ONU y también otro detalle que se me ha quedado es los hijos de Lot, ¿no? Lo que tuvieron sus hijas. Probablemente pienso yo que escuchaste alguna interpretación que no era esta. No, no, porque déjame decirte una cosa, Mari. Si quizá la interpretación que yo había escuchado no estaba tan profunda como la has hecho tú, ¿entiendes? No Ah, errada, sino que no era profunda. Porque ok. si yo le doy una pincelada, yo te puedo decir que me sé el capítulo 17 de Apocalipsis, pero verdaderamente que me faltaban detalles
que no lo tenía. Y sin embargo, tú, gracias a Dios, Y por me has ejemplo, dado no, ese detalle que me no te habías faltaba. dado cuenta que estaba enfocando el apóstol Juan desde 1798 por acá. Exacto, esa es Entonces te otra está cosa, diciendo ¿no? cuáles cayeron, cuáles, o sea, se te descodificó. No son Exacto, detalles, sí. Son son, son decodificaciones. aumento de conocimiento. Amén. Pues sí, Vale. María. Entonces, bueno, eso. Y preguntas no te quedan, todo está No, cariño, claro. me ha quedado todo más claro porque como te iba haciendo la pregunta, como que era el desierto, ¿no? Que ya yo sé que son los 1260 años o días. Es decir, que esto lo tengo ahora mucho más claro, María. Muchas gracias. Que Dios te Bueno. siga bendiciendo. Bueno, Leandra, entonces ahora tú haces la oración final. Sí. Ay, oramos. Amén. Oh bendito Padre, que mora en las alturas de los cielos, Señor, no tengo más palabras que decir, alabado y glorificado sea su santo y bendito Amén. nombre, por la misericordia que usted tiene conmigo, Señor, porque siendo yo inmunda, de labios inmundos, Señor, siendo pecadora como lo soy, Señor, usted me da la oportunidad de entender su palabra, Señor, Amén. donde yo no tenía este conocimiento, Señor. Usted ha puesto sabiduría en mí. Por favor, permítame atesorar lo que el Espíritu Santo lo sigue escribiendo en mi mente y en mi corazón, esta enseñanza, Señor, Amén. porque usted sabe que yo me quiero dedicar a enseñar profecía, Padre de amor, pero me falta tanto. De mi amor y paciencia y Amén. perseverancia, Señor, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, para poder enseñarle a otras personas. Usted me está dando la oportunidad de dar los primeros pasitos, Señor, y lo quiero hacer bien con el Amén. conocimiento que se necesita, Señor, para no equivocar a las personas, sino llevarle el verdadero evangelio, su verdadera palabra. Por eso le suplico y le doy la gracia por mi hermana María, Señor, que ella pueda seguir teniendo amor y paciencia conmigo, Señor, Amén. porque yo soy media testaruda y a veces me cuesta captar las cosas, Señor, pero en sus manos y con su bendición y su Santo Espíritu, Señor, sé que lo vamos a lograr. Amén. Tanto trabajando en María con su amor y su paciencia y su enseñanza, como en mí, Señor, abriendo mi mente y mi entendimiento, Señor, y mi aceptación a la verdad. En su mano nos ponemos, Señor, dándole las gracias, Señor, y pidiéndole, Señor, como dijo nuestra hermana María, por nuestros hijos, Señor, que están en el pecado todavía, que están por ahí, que todavía no se deciden, por nuestros familiares, Señor, por esta mi hermana Miriam, que usted trabaja tanto con ella, Dios, porque a ella usted le da los sueños que no me da a mí, Padre, pero usted es el que sabe todas las cosas, pero lo ponemos en sus manos, tanto este muchacho de María, Señor, y como mis muchachos, Señor, mis hijos, mis Amén. nietos, Señor, este bisnieto que me va a nacer, que es mi generación, Señor, que usted sea trabajando en esos corazones, que ese papito que va a ser papá nuevo, pueda venir a usted, Señor, y buscar ayuda para poder avanzar con su niñito, ya que el tiempo es tan corto, Señor. Amén. En Amén. su mano ponemos, Señor, sus hijos, lo que de verdad estén donde estén, Señor, pero están buscando la verdad, que usted nos prepare para cuando ellos vengan, Señor, poderle enseñar esta verdad y Amén. no ahuyentarlo de su presencia, Señor. Gracias por este día y gracias, Señor, por su cuidado y por tantas bendiciones que nos da. Amén. Ayúdenos, Señor, a poder llegar hasta el fin con este evangelio, con la Amén. verdad eterna, Señor, que usted nos ha dejado. Favor que les rogamos y les suplicamos, Señor, no con mérito propio, porque no tenemos ninguno, Señor, pero sí con los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Voy a, voy a dejar de grabar. Sí, María, que te quiero contar el sueño de mi hermana. Es que Ah, está bueno. impresionante. Bueno. Así que si quieres, deja de grabar y ya te lo cuento, porque me tengo que ir a cocinar.